por un 2 de octubre revolucionario. Por Jonathan Romero. El movimiento del 68 fue un proceso histórico epocal, no porque éste se acote a un tiempo y espacio concreto. Por ejemplo, el caso mexicano será el referente para el desarrollo de este texto. Las diferentes manifestaciones son muy diversas y las líneas epistémicas van de un lugar a otro sin ningún problema. Pero esta columna no pretende ir más allá de lo que su posición filosófica le pueda permitir, es decir, la historia se debe leer a contrapelo y allí recuperar el materialismo dialéctico. Por eso, el análisis debe ir más allá de las propias fronteras que la literatura popular ha enmarcado a este movimiento de masas. México era parte de un concierto político internacional muy variado, en donde la generación de jóvenes puso en jaque la doble narrativa hegemónica del momento. Por un lado la modernidad americana se decía la representante de la democracia y, por el otro, la Unión Soviética afirmaba que representaba los intereses de la clase trabajadora. La Guerra Fría solo representaba la lucha imperialista entre dos naciones grandes y el vencedor solo impondría su modelo de explotación particular. El marxismo clásico necesitaba emanciparse de las formas esquemáticas y la dialéctica debería hacer su aparición en el escenario. Trotsky vendría a revivir la llama crítica contra el orden estalinista que traicionó al mundo proletario. Sin lugar a duda, los movimientos sociales de finales de los 60 abrieron un campo de batalla particular y la izquierda debía reflexionar ampliamente el papel del marxismo en este cambio de época. El epicentro no solo se dio en un solo lugar, sino que los movimientos telúricos se tensaron en tres espacios muy particulares: Alemania, Francia y Estados Unidos. El capitalismo monopolista abrió su proyecto civilizatorio bajo el Plan Marshall, y la historia fue un poco cruel con aquellos, porque los países protagonistas entraron en una crisis de credibilidad. El estado de bienestar demostró en pocas palabras que la humanidad no encontró ese nivel de vida deseado, y muy por el contrario, la sociedad burguesa apostó por una modernidad nuclear. Rudi Dutschke fue el principal ideólogo del movimiento estudiantil en Berlín, y su marxismo clásico estuvo nutrido por la lectura precisa de pensadores como Jean-Paul Sartre, Georgi Lukács, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. A contrapelo de la visión soviética, el movimiento berlinés buscó fronteras nuevas del pensamiento crítico y estos reflexionaron sobre la posibilidad de un marxismo dialéctico. En ese mismo sentido, Ernesto Che Guevara jugó un papel determinante en la obra de estos jóvenes, puesto que su lucha significó una puerta que a toda una generación los llevó a replantear la táctica y estrategia revolucionaria. De alguna manera, su carácter rebelde los llevaría a alejarse un poco del leninismo tradicional, y en el Che, los revolucionarios berlineses encontraron las fuerzas sociales para que Lenin resurgiera con todo su poder emancipador. El Mayo francés fue otro epicentro revolucionario, en donde la obra marxista jugó un papel determinante en los sucesos en la ciudad parisina. Por un lado, Louis Althusser colocó en el centro del debate que la revolución proletaria debía plantearse la lectura sistemática del capital. Por el otro, Henri Lefebvre manifestó su apuesta epistémica de que el marxismo debía retomar la lectura de Marx, Hegel, Nietzsche y Freud. Ambos teóricos profundizaron en la idea de un marxismo no soviético y su lucha fue contra los manuales del llamado materialismo histórico. Los franceses no podían esperar más en los tiempos de turbulencia, y la crítica se desplegó a los dos polos ideológicos que la modernidad capitalista procuraba en aquellos momentos, el lado soviético y el americano. Estados Unidos no fue inmune a los movimientos sociales, y la revolución juvenil impactó también a la potencia económica y militar. Herbert Marcuse fue el teórico más relevante en este país, aunque el macartismo hizo lo posible para que el marxismo se extinguiera en esa región, pues tal hazaña no fue posible. Karl Marx y Sigmund Freud se abrieron camino en la mera modernidad americana, y gracias a ello, el movimiento estudiantil dio la batalla cultural y política más importante. Lo más relevante fue la idea de que el mundo soviético fue criticado igualmente como el mundo americano. La humanidad necesitaba soluciones reales a los problemas de la vida cotidiana, y la lucha política de la izquierda comenzaría en el 68. La Revolución Cubana fue el movimiento de masas que al mundo le abrió los ojos, sin lugar a duda. La isla pequeña se enfrentó al poderío yanqui, y unos barbudos no le dieron tregua al país hegemónico. Ningún rival es invencible, y Goliat fue derrotado nuevamente por David.
La izquierda mundial teorizó permanentemente sobre tal hito histórico, y entonces, Ernesto Guevara apareció como una figura emblemática que sintetizó la posibilidad de emancipar a la clase trabajadora. Los movimientos estudiantiles no podrían expresar todo su poderío si los rebeldes no hubieran puesto en la punta de lanza a la revolución cubana. El mundo soviético y americano no se pudieron quitar de encima tal proeza, porque, lejos de lo que expresa el juicio común, el socialismo cubano no solo liquidó a Estados Unidos, sino también la Unión Soviética fue sometida a una serie de jaques políticos. La matanza de Tlatelolco no fue un hecho aislado, puesto que el autoritarismo persiguió de forma permanente a la izquierda. Valentín Campa y Demetrio Vallejo fueron los objetivos primarios de este proceso, pero Rubén Jaramillo se sumó a esta lista secreta. De Miguel Alemán hasta Díaz Ordaz, el Partido Revolucionario Institucional incentivó toda una guerra de exterminio contra el pensamiento comunista, y toda esta política venía de la mano de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Los movimientos sociales fueron aplastados en toda la época priista, por ejemplo, los ferrocarrileros, los maestros, los doctores y los comuneros. Unos cayeron en las garras de las cárceles y otros más fueron llevados al cementerio. El capitalismo nunca ha dado tregua alguna al movimiento de masas. Ahí, México se encontraba realmente en el 2 de octubre. Su herencia de lucha llegó en ese momento, y los jóvenes estudiantes estaban hartos del sistema de opresión. La lucha democrática exigía también la emancipación de la humanidad de las garras del capitalismo. Las luchas estudiantiles solo fueron una escuela política, y en todo caso, esta abrió una puerta inédita sobre su entendimiento de México en el mundo capitalista. La matanza de Tlatelolco solo fue el inicio de una lucha política y militar, y aquella se dio tanto en las calles como en las aulas. Los jóvenes sabían en todo caso, que el enemigo era muy fuerte, y la victoria llegaría al que estuviera mejor organizado. Unos apostaron por la guerra callejera, mientras los otros siguieron la línea de la formación política. El marxismo le debe mucho al movimiento del 68, porque esta época le permitió aventurarse en un camino nuevo. Frente al hecho doloroso, el comunista debe mostrar su respeto ante los héroes y heroínas de aquellas épocas, pero su caída no puede quedar en vano. La justicia debe pedirse todos los días. La memoria histórica no puede quedar en el sótano, y la narrativa debe obligar a los mexicanos, que todos y todas debemos debatir y hablar sobre estos hechos. Pero el diálogo no es suficiente, porque nosotros podemos hablar todo lo que nosotros queramos, aunque en la realidad, el sistema de opresión seguirá intacto. Los caídos necesitan ser vengados, y nuestra generación está llamada a cumplir esa tarea revolucionaria. Así, el comunista llegaría a la conclusión política más importante, que es que el capitalismo asesinó a nuestros hermanos, y nosotros debemos acabar con la sociedad burguesa. Patria o muerte. Venceremos.